verso 11, 12 y 13. Amén. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Dice la letra, ¿ya lo tienen? Gloria a Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 10, 11, 12 y 13. Aleluya. Dice así: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Vamos a orar. Padre, te alabo en esta hora. Doy gracias por este momento que me permite, Señor, predicar tu palabra. Yo te ruego, Dios, que a través de tu Espíritu Santo ministres en esta tarde a nuestro corazón, a nuestras vidas, y nos permitas adorarte a través de ello, glorificando, exaltando tu gloria, porque digno eres, Padre, de toda alabanza. Por ello, en este momento, concede que en cada uno de nuestros corazones haya disposición de recibir y retener la palabra de Dios, que puede cambiar, que puede llevarnos, conducirnos hasta tu presencia y ser bendecidos a través de ella, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre, por este momento. La gloria sea tu nombre. Amén. Amén. Siéntese, hermano, hermana. Gloria a Dios. Por los que están presentes y los que no pudieron hacerlo, ¿verdad? También gloria a Dios. Yo quiero compartirles algo que el Señor ha puesto en mi corazón. Compartir sobre los tiempos finales que estamos viviendo. Tiempos de gracia, pero que no son tiempos, hermanos, correspondientes a una época donde la gloria de Dios se movió, se manifestó grandemente, y aunque todavía lo puede hacer Dios, pero que estamos en tiempos extras. Yo, a mí me gusta ver el béisbol, ¿sí? No sé a cuántos de ustedes les gusta ver el béisbol. A nadie. Sí, de repente hay un caso del diablo. Pero a veces andamos más endiablados que el béisbol. Pero bueno, a lo que voy. Me agrada ver un poco el béisbol de las ligas allá americanas.
amados hermanos, el día a día requiere de voluntad, de esfuerzo, de valentía para enfrentar los desafíos que se presentan diariamente. Estos desafíos no se presentan temporalmente o esporádicamente, no, estos se presentan a diario. Y uno de los consejos que Jesús presenta a sus seguidores es que cada día debemos tomar la cruz del Señor. Es decir, recordar que si no padecemos por causa del Evangelio, si no sufrimos, si no enfrentamos los detalles que se presentan en la vida por causa de ser, aleluya, gratos delante de Dios, hermano, puede venir un fracaso. Si no lo hacemos o lo dejamos de hacer. Nuestra vida diaria requiere de valentía y requiere de un gran esfuerzo. Y el apóstol Pablo, antes de ser sacrificado, antes de que él tuviera que ser entregado, morir por la causa del Evangelio, escribe esta carta y se la escribe a Timoteo porque era un hombre, amados hermanos, que configuraba o figuraba dentro, aleluya, del ministerio de la iglesia, figuraba algo importante. ¿Por qué? Porque él había conocido el Evangelio desde niño. Y tal vez no había experimentado tantas cosas como Pablo ya las había experimentado. Tal vez no había enfrentado tantas situaciones adversas a su vida como él ya las había, aleluya, vivido, mas sin embargo lo puso al tanto. Gloria a Dios. Amén. Y en esta tarde el concepto de la palabra, o el objetivo de predicar esta palabra, es poner al tanto a nuestra alma de lo que hemos recibido, de lo que hemos oído, del Evangelio del Señor, para no caer en las garras del maligno. Pablo le dijo a Timoteo que en los últimos tiempos habría hombres amadores de sí mismos, de esos dos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Oiga esto. Y esto ya lo sabemos de sobra. ¿Cómo está la sociedad que nosotros conocemos que vive sin Cristo? ¿Cómo está? Y aún por si fuera poco, la sociedad cristiana, el evangelista, el cristianismo dentro, aleluya, del evangelio, ¿cómo es? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo camina? ¿Cómo se desenvuelve? ¿Cuál es su actitud? ¿Cuál es su comportamiento individual del creyente? Hoy siempre tenemos que hacer conciencia que no podemos permitirnos que un espíritu negativo tome el control de nuestra vida y nos convierta en arrogantes. ¿Sí me entienden? No podemos permitirnos que un espíritu malo nos vuelva déspota, nos vuelva vanagloriosos, soberbios, altivos. No, hermano, ¿por qué? Porque nuestra lucha deja de ser legítima cuando tenemos esos comportamientos. Hemos recibido enseñanza de sobra sobre el Evangelio. Cómo debemos conducirnos, cómo debemos amar a nuestros enemigos, a nuestros semejantes, a nuestro prójimo. Hemos recibido una serie de enseñanzas con respecto a esto. Pero cada uno de nosotros es responsable de sí mismo. Cada uno de nosotros dará cuentas a Dios. Y recordemos las palabras del Maestro. Cuando Él dijo que Él viene pronto, Él viene en breve y su galardón con Él para recompensar a cada uno conforme fueron sus obras. Para los que mueren en Cristo, amados hermanos, y tienen que comparecer ante el tribunal de Cristo, si hicieron lo bueno, estarán en el paraíso. Si hicieron lo bueno, estarán en el paraíso, esperando el momento de la resurrección.
eso es necesario analizar y contemplar cada día, como dijo el salmista, contemplar la hermosura de Jehová e inquirir en su santo templo lo que nuestra alma requiere para poder caminar. No conforme a lo que yo creo que debe ser, sino como Dios me lo está enseñando. Sí, amén, aleluya. ¿Sabes que cuando nos convertimos o para convertirnos, para que la gente se convierta, no hay necesidad primero de ir y de empezar a comportarse bien? No. Dios te recibe tal y como vienes cuando tú determinas en tu corazón, aleluya, cambiar de vida. Cuando tú decides entregarle tu corazón a Cristo y te conviertes a Él, empieza el amor de Dios tan grande a darte el beneficio de la sangre de Jesucristo. Gloria a Dios. Sí, amén, aleluya. Para limpiar tu alma de todo pecado, de Sí, toda amén, maldad. aleluya. Pero para ir al cielo, para ser arrebatados, para vivir en santidad, nos corresponde a nosotros entonces ahora, amados hermanos, caminar como dijo el apóstol Pablo, como conviene. Gloria al Sí, Señor. amén, aleluya. Que no tengamos, amados hermanos, nuestra conciencia, aleluya, el que vamos por rato, vamos de vez en cuando, busco a Dios cuando me da la gana. No, yo tengo que buscarle diariamente, porque, amado, si no viene Cristo puede llegar a la muerte. Y uno de los dos se puede encontrar conmigo, contigo primero. Tenemos que hacer entonces. Jesús dijo, toma tu cruz cada día y sígueme. Sí, amén, aleluya. Toma tu cruz cada día y sígueme. Amén. Aunque tú no tengas ganas, aunque tu carne se te revele, porque tenemos que reconocer, como dijo el apóstol Pablo, miserable hombre de mí. Hago lo que no quiero, esto hago, pero Él da gracias a Dios por Jesucristo, porque Cristo lo pudo redimir del pecado, pero su combate diario sería contra la carne que está llena de concupiscencia, con este cuerpo de muerte, con este cuerpo que por causa del pecado tendrá que morir, con este cuerpo que por causa del pecado tiene que, aleluya, trabajar, tiene que sobrevivir, se tiene que mantener hasta el día del llamamiento, hasta el día que el Señor determina que nosotros hemos de vivir. Cristo vive, aleluya. Pero mientras tanto, el consciente de nuestra alma con el Espíritu, gloria al Señor, debe de estar cada día, aleluya, conectado con el reino de los cielos. Cristo vive, Amén. amén. Debe estar conectado con el reino de los cielos. Todos tenemos guerra, todos tenemos lucha, todos tenemos aflicciones, todos tenemos necesidades. ¿Quién no las tiene? Pero sabe, amado hermano, no podemos quejarnos, no podemos, aleluya, renegar, no podemos decir por qué a mí. Al contrario, gracias Señor, porque sé que en medio de pruebas, sé que en medio de luchas, sé que en medio de necesidades, en medio de estos conflictos, yo sigo adelante, pase lo que pase, yo sigo creyendo, yo sigo esperando. Gloria al Señor. Cristo vive, aleluya. Determinación, Sí, amén. determinación. Porque, amado hermano, dijo el apóstol Pablo estas palabras. Habla de los traidores, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella a estos evitan. Porque de estos son los que se meten en las
empezamos a notar un acercamiento y una allá solitos los dos, y de repente un día que se citan solo y hablé con el hermano y le dije, hermanito, estás mal. Tú tienes a tu esposa. Y no porque estés predicando y me quieras demostrar que tienes autoridad como siervo del Señor en el Espíritu de Dios, me vas a decir que tú puedes decidir y llevarte a una joven de la iglesia, a una hermana de la iglesia, no lo puedes hacer. Por aquí le entró y por acá le salió. Se la llevó. Donde él andaba predicando, él se la llevó. Hablé con otros pastores y les explicaba la situación y decía, no, Colina, lo que pasa es que tú estás celoso. No estoy celoso. Y si estoy celoso es por la palabra del Señor. Y aquel hombre, amados hermanos, se empezó a llevar a aquella muchachilla por todos lados. Luego que pasó lo que pasó y vieron otros pastores lo que había pasado, ahí vienen conmigo corriendo, oye, ¿y por qué tú no dijiste nada? Yo se los dije. Tuvimos reuniones de pastores y se los dije, pero ustedes no aceptaron, ustedes no creyeron. Ahí están las consecuencias. Porque hablaba en lengua, porque predicaba, porque había sido un narcotraficante, porque había sido un delincuente, porque había sido aquello. Amados hermanos, cuando la Biblia dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y el que no anda en consejo de malos ni en camino de pecadores, como que no nos llama mucho la atención, tiene que venir de un mundo pecador para que nos llame la atención. Y este hombre hizo de las suyas. Y lo dice la palabra. Una época que se vivió esto, hermano. Yo recuerdo un pastor que le llegó otro hombre y le predicó a su iglesia y había gente ahí y hizo lo mismo. Una hermanita por ahí se le acercó y le empezó a hablar bonito a aquel hombre y aquel hombre le dijo, ¿dónde vives? Y ya le dijo, yo vivo en tal parte, y le dijo, invítame a tu casa, el Señor me hace sentir que tengo que ir a ungir tu casa. Y se fue la mujer con el hombre a su casa y llevarlo para que viera. Esto no lo sabía el pastor. Esto lo hacían allá por detrás. Y lo empezaron a hacer. A poquito una chiquilla por ahí, conocida de ellos, los encontró haciendo el acto. Ya había terminado de unir la casa. ¿Y sabe qué hizo? Le dijo al hombre todavía después de que se metió con ella, le dijo, tráeme tus joyas porque voy a ungirlas. Y agarra a la mujer y saca de su bolsa un bonche de joyas que tenía. Y se las puso en sus manos. Y le dijo, nada más que estas no las puedo ungir aquí. Yo tengo un aposento donde nos juntamos varios a orar y ahí vamos a orar y vamos a ungir esta joya. ¿Y sabe cuándo regresó? Nunca. Qué bonita quedó la mujer, ¿verdad? La hermanita aquella. Otra hermanita de la iglesia no le paraba, aleluya, no hacía parada en el culto en la iglesia. Pero se metía en otras congregaciones. Y llegó a una congregación que le gustó mucho porque ahí había mucho amor. Cuando de repente el pastor de esa iglesia le dijo, usted se queda. Y empezó a nombrar, usted se queda, van a ir al cuarto, porque Dios me hace sentir que tengo que ministrarles. Ya llegó toda espantada. Teníamos un culto en la mañana. Los domingos teníamos culto a las 6 de la mañana, cada mes. Y llegó toda espantada diciendo, pastor, ore por mí porque me siento muy mal. ¿Qué pasó? Es que fui a una congregación y cuando llegué me apartaron a un cuarto. ¿Y qué pasó? Pues yo me la escapé porque me querían hacer el tacto. ¿Te imaginas? Sí.
solo lenguaje. Amén. Sí, amén. Se habla una sola cosa, se piensa en una sola cosa, se tiene la mente de Cristo para que todos conducidos en ese pensamiento, aleluya, de Cristo, caminemos derecho. Cristo Amén. vive, aleluya. Enseñaba conducta, enseñaba propósito. Sabe que nosotros hemos venido a este mundo con un propósito de parte de Dios, de ser instrumentos en la mano de Dios. Que Dios quiere que el Evangelio se propague en todo el mundo. ¿Quiénes son los instrumentos? Somos nosotros. Sí, amén, aleluya. Que tengamos una vida devocional, una vida, amados hermanos, con propósitos buenos. Que cuando amanece, aleluya, sí tenemos un chorro de actividades que tenemos que hacer, pero hay otro propósito el cual no podemos olvidar. Cuando alaban al Señor. Cristo vive, aleluya. Este propósito está relacionado Dios, yo con Dios, Dios conmigo. Amén. Sí, amén. Alaban al Señor. Cristo vive, aleluya. Pablo les inculcó a ellos que era necesario la fe. Porque cualquier crítica puede derribarte, cualquier conflicto te puede echar abajo. Pero cuando tú pones tu fe en el Hijo de Dios, en el Cristo de la gloria, el justo por la fe vivirá. Gloria al Amén, Señor. aleluya. Por la fe enfrentará dificultades. Por la fe, aleluya, se animará a seguir adelante. Por la fe obedecerá la palabra de Dios. Por la fe, aleluya, soportará. Y le dará lugar a la paciencia. Le dará lugar, aleluya, a los frutos del Espíritu. Gloria al Señor. Cristo vive, aleluya. Él tendrá, por medio de la fe, todas esas cosas. Longanimidad. No importa cuánto tiempo tenga que enfrentar esta situación, pero voy a seguir, voy a perseverar. El tiempo puede ser muy largo. Yo quiero que sepas, amados hermanos, aleluya, que Moisés tuvo que esperar o tuvo que enfrentar 40 largos años después de su nacimiento para sentir el impulso, aleluya, en defensa de sus hermanos. Tuvo que huir 40 años en el desierto, desterrado, y esperar 40 años hasta que Dios lo llamó, aleluya, para volver a Egipto y rescatar a su pueblo. Fueron 40 años. Imagínense cuántos años esperando Israel ser libertado del cautiverio. ¿Cuántos años llevamos, aleluya, después del sacrificio de Cristo a la fecha? Llevamos casi 2000 años. Amén. Casi 2000 años. Y sabe una cosa, mi hermano, todos los creyentes de la época del apóstol Pablo tuvieron que abrazar la fe de Jesús, la longanimidad del Señor, porque tuvieron que esperar con paciencia, guardar con paciencia la esperanza bienaventurada. Cristo vive, aleluya. Aunque no la vivieron ellos, aunque no la experimentaron ellos, pero sí experimentaron los problemas, experimentaron las consecuencias por la fe, enfrentaron, amados hermanos, los conflictos que se levantaban en aquella época, pero se mantuvieron firmes. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Y ese era el propósito del apóstol Pablo, al enseñar, adoctrinar a la iglesia para que ésta fuera confirmada y permaneciese. Sí, amén. Les enseñó que el amor de Dios todo lo puede, todo lo soporta. Que el amor nunca deja de ser. Que el amor no son palabras, son acciones. Actos que nosotros mismos podemos practicar. ¿Cómo podemos saber si tenemos amor? Amor no es llenarnos la boca y decir yo amo a los hermanos y amo a las hermanas, pero el amor se manifiesta. Tiene una identidad el amor. El amor te lleva a hacer el bien. El amor te lleva a actuar en lo correcto. Te lleva a ayudar a alguien, aún
Y tenemos que renunciar a la gloria terrenal para alcanzar la gloria de los cielos. Tenemos que renunciar, aleluya, a los bienestares terrenales, porque hay algo más grande, gloria al Señor. Cristo vive, aleluya. Y la Biblia dice que Moisés, amados hermanos, renunció a aquellos bienes temporales porque él esperaba algo mejor. Aleluya. ¿Usted no lo espera? ¿Cuánto lo espera? Amén, aleluya. Tenemos que esperarlo. Aunque estemos acomodados, tenemos que soltar, porque tú vas a decir, ay Señor, levántame aquí de la cuna para que yo no sienta tan feo. Esto sería hermoso, ¿verdad? Que caminando yo así como ando, Señor, llévame, llévame, Señor, llévame. Cantando la alabanza esa que dice, llévame, Señor, llévame, Señor. Qué bonito sería, ¿verdad? Pero en la vida hay conflicto, y dice la palabra aquí, amados hermanos, persecuciones, padecimientos como los que le sobrevivieron en Antioquía. Eso también les dijo a Timoteo. Me pasaron estas cosas. No significa que tú como joven, aleluya, como obrero, como predicador, no vas a sufrir el evangelio. Vamos a sufrir. Pero quiero que sepas que hoy nos ha tocado a nosotros, nos va a tocar demostrar la valentía, la fe y la firmeza. Cristo vive, Y aleluya. sobre todo la fidelidad. Sí, amén, aleluya. Verso 12. Dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, ¿qué dice? Padecerán. Usted y yo estamos listos ya. Porque Pablo, el escritor de los Hebreos, dijo, porque no hemos sufrido hasta la sangre, no hemos padecido hasta la sangre. Algunos ya lo están haciendo, algunos ya les está pasando en otros países. ¿Cuál es el sufrimiento hasta la sangre que nosotros hemos tenido? Ay, hermano, es que ese de Coppel viene a cobrarme hasta la casa. Eso no es. Pero es que si no tengo, ¿cómo le hago para pagarle? Usted sabe cómo le hace porque usted se dejó endulzar el oído. Pero no, este ya no fue endulzamiento. Este fue como el pecado de Adán. ¿Ustedes saben cómo fue el pecado de Adán? ¿Alguien sabe cómo fue el pecado de Adán? ¿Nadie sabe? ¿Qué le dijo al Señor Adán? ¿Qué le dijo el Señor Adán? La mujer comió y le dijo, mira, no me pasó nada. ¿Y qué dijo Adán al Señor? Ella me dio. No, pero estamos hablando de la prueba. Él comió voluntariamente. Porque a ella no le pasó nada. Él comió voluntariamente. ¿Sí me entendió ella? Sí, amén.
dicen, la toalla arrastrando. Yo no sé si traigo toalla, traigo cobija, no sé qué traigo. Pero le dije, Dios, mi espíritu y mi alma están en tus manos y solo tú la puedes empujar para que esto se siga haciendo. Porque la predicación de la palabra va contra contra todo pronóstico personal de cada uno. ¿Me entienden? Porque cada uno decide por sí mismo qué determina después de un mensaje. ¿Qué es lo que quiere hacer después de un mensaje? Pero vienen grandes sorpresas. Alguien me dijo por ahí, es que tú tienes ahora que enseñarle a la iglesia. Son dos tipos de mensajes que me dieron, me aconsejaron, pero yo digo, bueno, eso es el pensamiento de ellos. Uno dijo, tiene que evangelizar a la iglesia, pero dice la carta a los hebreos que ya no podemos volver a los rudimentos de Cristo. Que debiéramos de ser ya maestros, amén. ¿No es así? ¿No lo han leído? Sí, amén. Sí lo dice. Otro que me encontré me dice, pastor, tú tienes que preparar a la iglesia para la gran tribulación. Tienes que hablarle a la iglesia para que se prepare, ya no para Cristo, que se prepare para la gran tribulación. Pero ¿quién está dispuesto a pasar la gran tribulación? Pero ¿cuántos quieren irse en el arrebatamiento de la iglesia? ¿Cuántos nos queremos ir? Amén, aleluya. Pero ¿cuántos queremos sufrir? ¿Cuántos queremos padecer? Si hay aquí o en algunas congregaciones hay hermanos que porque no les tendiste la mano se fueron ofendidos. Entonces yo digo, si tú no estás preparado, si en las menuzas de los conflictos tú eres débil, cuando llegue a tu casa, aquí vive fulano de tal, su casa está rodeada por el ejército, la marina. ¿Usted es cristiano? Y siempre decimos estamos dispuestos a padecer. Pero ¿sabe una cosa? Como Pedro. Aleluya. En el capítulo 13, 38 de Juan, Pedro le dijo a Jesús, yo por ti doy la vida. Y Jesús le dijo, antes de que el gallo cante me habrás negado 3 veces. ¿Pasó o no pasó? Pasó. Siempre se dan toques ahí sobre los tiempos finales y las consecuencias de quedarse en el arrebatamiento, pero a mí no me interesa, me interesa que usted entienda, que yo entienda, que yo comprenda que el Señor le urge que volvamos, que procedamos al arrepentimiento. Gloria al Señor. Amén, aleluya. Porque ahí hay vida eterna, porque ahí hay perdón, porque ahí hay gracia, porque ahí hay misericordia. Amén. Sí, amén. De lo contrario, amados hermanos, nos daremos cuenta muy tarde que el ego, el orgullo, la soberbia, la altivez, el amor al mundo, al dinero, a las cosas terrenales, nos van a ofrecer un terrible fracaso en el arrebatamiento de la iglesia. Y entonces, como Jesús dijo, entonces vendrá el crujir de dientes, el
decir que al final de los tiempos usted todavía siga abrazando la idea del pasado cuando en el presente se requiere de ponerse al tiro, como dicen por ahí. Amén. Usted requiere, amado hermano. Jesús pagó un precio en la cruz del Calvario y no lo hizo por cualquier cosa, porque usted no es cualquier cosa. Usted no es aquel que decía, yo no valía ni un cacahuate. Ya no valías, pero te dio el valor el Señor. No daban ni 50 centavos por mi vida, pero ahora Jesús dio su sangre para salvar tu alma. Solo tú y yo tenemos que razonar. El tiempo se acaba. Búscalo. Búscalo.